Bien, hola, buena tarde compañeros. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con la esperanza del derecho, y para poder hablar acerca de la esperanza del derecho tenemos que hablar primero de lo que implica el tema del ser y del deber ser y de la relación que existe entre el ser humano, la sociedad, la moral y la cultura. Antes que nada, quisiera decirles o manifestarles algo. La crema que ven en esta parte de mi, de mi labio, en la parte superior de mi labio, es porque tuve un pequeño accidente. Entonces, bueno, es básicamente para lograr la cicatrización, pero bueno, hago la aclaración. Bien, bueno, entonces les decía, tenemos esta parte y esta situación en donde pues vamos a estar hablando, pues entre otras cosas, de el margen del derecho. La relación que existe entre el individuo y entre el sujeto implica forzosamente que de alguna manera tengamos una relación intrínseca con otras personas, pero también con el medio ambiente. Y en este sentido, para poder marcar el ser y el deber ser, lo primero que yo tengo que empezar a abordar es la idea, entre otras cosas, de cómo es que un individuo, de alguna manera, empieza a crearse, y a partir de que se crea, pues entre otras cosas, cómo es que llega a la relación con las demás. Y tenemos esa primera parte. Primero, en, ustedes recordarán que en realidad podemos marcar dos tipos de teorías para creación del hombre, cómo es que este hombre va a empezar a convivir con la sociedad. La primera de ellas yo creo que tendría que ver con el método científico. Y la otra, o la segunda postura, tiene que ver con el método religioso. Es decir, dos formas que son completamente diferentes, pero que nos dan la pauta para establecer que los individuos pertenecen a una realidad, y por otra parte que los individuos fueron creados y puestos en esta realidad. Entonces, tenemos ahí una connotación un poco complicada y un poco diferente, porque precisamente eso es lo que vamos a estar manifestando. Es decir, vamos a empezar a generar una idea y vamos a empezar a postular a partir de la creación. Y entonces tengo lo siguiente. Si me voy primero por la parte religiosa, debo de comprender que pues esto, ¿no? Básicamente empieza con el libro del Génesis en el texto bíblico. Y en ese sentido, podremos decir que hay un ser superior, ¿no? Es decir, en el texto bíblico se nos manifiesta que hay un ser superior y que básicamente él es quien decide crear a los humanos, y estos humanos están en este planeta o en esta tierra, entre otras cosas, para poder llevar a cabo la voluntad de este ser creador. Y bueno, en la primera teoría nos dice que los primeros que habitan este planeta creado por ese ser creador es Adán y posteriormente Eva, pero que de alguna forma se les había mandado que no podían, literalmente no podían comer de un fruto. Y es porque ellos, en ese estado en el que se encontraban, podían gozar de todas las benevolencias del mundo, es decir, alimento, incluso podían ver y visualizar a los animales. Bueno, todo eso viene en el texto bíblico. Pero posteriormente, ¿por qué, de acuerdo a este ser creador, no debían de comer del fruto de este árbol, que pues se había catalogado como prohibido? Porque básicamente lo que íbamos a empezar a tener era, entre otras cosas, la formulación de que el individuo, los sujetos, iban a empezar a conocer la maldad del mundo, pero también iban a tener un beneficio. Y el beneficio, entre otras cosas, era empezar a procrearse, es decir, podían empezar a tener descendencia. Y acá hay un dato curioso, porque de alguna forma Dios les dice que no tenían, eh, que no tenían ¿cómo explicarlo? Que no tenían por qué comer, pero por otro lado les decía que tenían que reproducirse. Sin embargo, pues no se pueden reproducir si no comían del fruto. Entonces, bueno, ahí ya es un tema que no me meteré, porque, bueno, me imagino que cada uno de ustedes tiene una diferente explicación a ese fenómeno y dependiendo de las diferentes religiones. Pero bueno, al final, ¿qué fue lo que sucedió? Comieron del fruto y pudieron reproducirse. Y entonces, ¿qué empezó a existir? Empezamos a tener un núcleo social, ¿no? Es decir, empezamos con un par
una pareja, después esta pareja forma una familia y así se fueron prácticamente multiplicando. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezas a convivir en diferentes sociedades amplias? ¿No? Pues ya empieza a haber disputas, empieza a existir diferentes formas del pensamiento, empiezan a existir también reglas establecidas por estos seres, ¿no? Y que de alguna manera estas reglas ayudan a regular la conducta del hombre y también a tener un desarrollo pleno y a tener una convivencia sana, al menos en base a las reglas de cada sociedad. Y estas reglas, de acuerdo al texto bíblico, en un principio, posteriormente no fue así, pero en un principio se empezaron a manifestar por la voluntad de este ser creador. Y posteriormente, pues bueno, ya no era de manera, ya no era de manera exclusiva de este ser creador, sino que de alguna forma también implicaba que tenían que empezar a tener ciertas decisiones o ciertos caracteres los propios sujetos o los propios individuos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en pues en ese sentido? Lo que vamos a estar teniendo, entre otras cosas, es que pues cada sociedad, conforme se fue agrupando, empezó a crear también sus propias normas. Y algunas probablemente eran afines a la voluntad del ser creador, pero probablemente habrá otras que no. Pero al final de cuentas, aquellas que no y aquellas que sí, de todas maneras eran normas y de todas maneras lograban regular a la sociedad. Entonces, como te podrás dar cuenta, empezamos a tener esta disputa, ¿no? Entre cómo generar reglas para que la sociedad literalmente conviva. Porque si no existen reglas, si no existen normas establecidas, pues ¿qué es lo que va prácticamente a suceder o qué es pues, lo que prácticamente va a pasar? Pues va a suceder y va a pasar que aquellos sujetos y que aquellos individuos literalmente que estén bajo una colectividad en donde no existen reglas, le harán caso al instinto o bien le harán caso a su propia forma de pensamiento. Pero ¿qué sucede cuando tú le haces caso a tu propia forma de pensamiento? Tu forma de pensamiento no es igual a la mejor que la de tu vecino del frente. O incluso no es igual a la de tu hermano, no es igual a la de tu papá. Cada uno empieza a tener un criterio. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos a tener estas disputas entre qué debo de hacer o qué debo de ser. Lo que yo quiero ser o lo que la sociedad me está marcando que haga. O lo que la norma genérica me dice que tengo que hacer. Entonces empezamos con esta disputa, en esta fórmula de cómo empezar a generar esas reglas de colectividad en base a la relación que se empieza a complicar entre mayor número de personas somos. Entonces, como les decía, el mundo eclesiástico dice somos dos, después fuimos familia y después, pues bueno, ya fuimos procreando más personas. Ahora, hasta aquí dejar esta visión. ¿Qué es lo que sucede en el mundo científico? Bueno, la ciencia nos dice que nosotros somos provenientes de la teoría de Darwin. ¿Quién es Darwin? Bueno, pues es un científico que manifestaba que nosotros somos la evolución o el producto de la evolución de los monos. Y Darwin lo que hace es establecer etapas de esa evolución, es decir, cómo es que esos monos o cómo es que esos animales con el paso del tiempo se fueron adaptando hasta convertirse básicamente en humanos, que pues somos nosotros. Y cómo es que de alguna forma nosotros hoy en día tenemos esta relación y esta situación en donde pues generamos esta fórmula de autorregularnos. Porque también es cierto, el sujeto también se autorregula en base a su conocimiento o en base a su propio pensamiento. Pero ese conocimiento o ese propio pensamiento a veces resulta ser muy discordante a lo que la mayoría genera. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nos decía Darwin? Bueno, al principio el humano empezó a batallar, ¿por qué? Porque no tenía ni siquiera un lenguaje. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Te comunicabas a través de señas. Y después de las señas, si es que no llegabas si no llegabas a lograr un acuerdo, pues entonces llegaba la violencia. Es decir, y los primitivos, ¿no? En un principio así es como arreglaban sus situaciones. Es decir, no me gusta, me golpeo, ¿no? No me parece, golpeo. Todo el tiempo era violencia, violencia, violencia y más violencia. Con el paso de la evolución, se empezaron a generar estos sistemas de interlocución que básicamente lo que nos dieron fueron las lenguas o los idiomas. Y bueno, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, el diálogo y el generar un propio código, un contexto, ayuda mucho precisamente para poder de alguna manera tener estas interacciones, que hoy pues literalmente gozamos, ¿no? Pero en un principio no era así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno,
Al principio, estos seres primitivos empezaron a ser o tenían un modo de vida nómada, que es un nómada aquel que en teoría va de un lado a otro con el fin de subsistir. Después, con el tiempo, se vuelve sedentario, es decir, se establece en un solo lugar y no solamente se establece, sino que también logra generar su propio sistema alimentario, su propia fórmula para poder comer, ¿no? Y generar, al final de cuentas, o satisfacer sus propias necesidades. Pero también cuando llega el sedentarismo, ¿no? Eso que implica la multiplicación. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hablar de que esas personas empezaron a multiplicar. Y conforme empezaron a formar familias, después esto se fue haciendo más grande y también terminaron conformando sociedades. Y otra vez presentamos el mismo problema que les comenté hace un momento en la explicación religiosa. Entre mayor número de personas seamos conviviendo en una colectividad, mayor también será el número de problemas que se van a estar teniendo en ese aspecto y en ese sentido. Entonces, como podrás darte cuenta, en realidad no es tan fácil, ¿no? El poder manifestar una idea, no es tan fácil incluso poder crear normas, porque en todo momento, ya sea en la primera explicación o en la segunda explicación, en la científica o en la religiosa, siempre vamos a tener esa batalla. ¿Cuál es la batalla? De hacer lo que la colectividad dice o de hacer lo que cada individuo cree posible. El problema es que cada individuo tiene un mundo diferente en su cabeza, una perspectiva diferente de las cosas. No todos piensan de la misma manera y eso complica cada vez más las situaciones que se van presentando en el día a día. Es decir, no es una situación tan cómoda en realidad. Empezamos a tener bastantes complicaciones en base o conforme vamos empezando a desarrollarnos para poder crear núcleos cada vez más grandes. No es lo mismo controlar a una sociedad que solamente tiene 500 habitantes o 100 habitantes a controlar, por ejemplo, la Ciudad de México que tiene cerca de 11 millones de habitantes, más la zona conurbada son cerca de 25 millones de habitantes. Es muy complejo en realidad. No son las mismas necesidades, no son los mismos problemas. Entonces, viene esta parte, bueno, ¿cómo regulo al sujeto? Porque una cosa es regular al sujeto y otra cosa muy diferente es regular de alguna manera a la colectividad. No puedo aplicar una regla, a lo mejor en un caso particular, que sea de orden general. Depende de muchas cosas. Depende de situaciones, depende de personas, depende incluso de antecedentes, de estilos de vida, de formas de pensamiento, de educación, formación académica, depende de muchas cosas. Entonces, la complejidad precisamente y la relación entre el humano, la sociedad, la cultura y la moral empieza a presentar problemas. Porque en una explicación, en la primera explicación que les dije, les decía, bueno, las primeras reglas que se empezaron a generar y las que mayoritariamente estaban eran las reglas que ponía este ser creador. Pero eso no es válido en la teoría científica. En la teoría científica te decía, cada persona empezó a poner sus propias reglas y posteriormente las sociedades se tuvieron que llegar a organizar para que pudieran formular sus propias ideas. Pero esto que generó, pues también generó un marco o un gran margen de violencia. No fue tan sencillo el poder lograrlo. Entonces, ante esta situación empezamos a tener estos vaivenes de cómo lograr generar esa relación. Pero bueno, vamos a ver un pequeño video y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de este tema. Es importante que existan reglas en la sociedad que sirvan para que ésta expanda, crezca y satisfaga las necesidades básicas de sus miembros y al mismo tiempo equilibre e incluso prevenga los conflictos que permanentemente se generan en una sociedad por la búsqueda de satisfactores que sus miembros hacen con intereses individuales distintos y en ocasiones antagónicos. Debido a que los individuos son diferentes y a que sus objetivos, expectativas y circunstancias son diversos, es importante que cuenten con principios básicos que faciliten la vida en sociedad. Por ejemplo, que sus acuerdos y convenios sean respetados. O seguridad, que conozcan
con claridad a qué se están obligando y cuáles son las consecuencias de esta obligación. Certeza. Que los derechos y las obligaciones que se deriven de sus acuerdos sean recíprocos. Igualdad. Y que puedan decir acerca de la celebración de los convenios o acuerdos que sean favorables a sus intereses, libertad. Y que junto a los otros individuos con los que acuerde o convenga esperen beneficios equivalentes o justicia. En la sociedad también existen otras normas que ordenan la vida social, que rigen también al individuo en la realidad social. Son las normas morales, religiosas y las de protocolo. Las reglas internas. Tenemos principalmente dos: la norma moral, que tiende a la perfección de la persona y al desarrollo de su conciencia, y por otra parte, la norma religiosa, que vela por la salud del ser humano en el reencuentro del amor con Dios. Una persona se comporta de acuerdo con las normas morales de una sociedad determinada cuando actúa con honestidad respecto a las demás personas, cuando sus actos son acordes a lo que la sociedad espera de ella. En ese caso de las normas religiosas, basta que la persona cumpla con los mandamientos o principios que fija su religión y tenga fe en Dios. Las reglas externas. Las conductas externas y colectivas puede hacerse una doble distinción. Por un lado, la conducta externa se refiere a las reglas implícitas que son conocidas y obedecidas por los miembros del grupo social, reglas de comportamiento cercanas a las reglas afectivas o internas y que son socialmente aceptadas y exigibles, como las normas internas ya aludidas y que se significan por la lealtad, la amistad, el trato, la confianza o la buena fe, que un observador externo difícilmente puede percibir porque son expresadas de manera clara y objetiva. Se trata de reglas sociales generadas en el interior del grupo social, producto de una cultura con diferentes costumbres, y la segunda, una distinción consistente en que las reglas explícitas y colectivas puedan y suelen expresarse y formularse en un lenguaje convencional y por tanto son accesibles para observar el externo. El ser humano y el derecho. La sobrevivencia puede considerarse entre las primeras reglas del derecho. Así que la formalidad y el desarrollo del derecho corren paralelos a la historia de la humanidad. Las reglas de conducta acerca de la defensa, la alimentación, la protección y en general la sobrevivencia pueden considerarse entre estas primeras. El ser humano va resolviendo sus dilemas de existencia mediante el establecimiento de reglas. Dichas reglas hubo que ponerlas fuera del alcance de los intereses personales de los individuos, para lo cual se le vinculó con la divinidad o con la magia, lo que dio lugar a la definición de valores, es decir, aquellos principios que el grupo social había seleccionado como favorables para su sobrevivencia y desarrollo. Surgieron entonces valores morales como la solidaridad, la unidad de la familia, la prohibición del incesto y otros de naturaleza jurídica como la certeza y la seguridad que fomenta la paz y la convivencia en la sociedad. A través de un proceso lento pero irreversible se fueron acomodando las primeras piedras angulares del derecho. En este momento de la historia de la humanidad se inició la creación de las instituciones, que significa el marco en cuyo interior ocurre la interacción humana. Interacción humana se trata de la reciprocidad mínima en toda sociedad, donde cada individuo se desarrolla a partir de las instituciones sociales que le permiten la búsqueda de su propia realización. El derecho regula de esta forma los actos más frecuentes, más habituales en la sociedad. El derecho establece y define las reglas conforme a las cuales pueden encontrarse soluciones a las necesidades de la propia sociedad, como el caso de la regulación de las transacciones comerciales, económicas, financieras, así como de su organización social, relaciones familiares, patrimoniales y de gobierno. Se tratará de adecuar permanentemente el pacto social y económico o ley suprema a normas generales. El ser humano y el Estado. El derecho se constituye con las normas que regulan la conducta de los individuos y de la sociedad en el nuevo formalismo jurídico que define una teoría formal del derecho en función de las notas de imperatividad, estabilidad y coactividad. El derecho se integra así
como con normas imperativas y coactivas producto del Estado que regulan actos que la sociedad requiere para su desarrollo. Los tres elementos definitorios del Estado, podemos citarlos, son entonces el poder o gobierno, el territorio, espacio físico, y el pueblo o sociedad. Vida social y derecho. Los individuos se comportan de distintas maneras y su conducta suele ser impredecible. Ahora bien, esa conducta puede analizarse a partir de razones internas o afectivas, o bien de causas externas o colectivas, como la tradición, la creencia, dogma o religión. En todo caso, se trata de una conducta interna, afectiva e individual. El segundo es producto de un acuerdo entre los individuos que componen el grupo social, la comunidad o la sociedad. En esta fase adulta nos damos cuenta de que las instituciones sociales han sido creadas por el hombre y de siempre se pueden destruir o reemplazar por otras, si el concepto de justicia ha ido evolucionando con la reflexión y la experiencia humana. Cultura y derecho. En un sentido sociológico, la cultura es una herencia social que se integra por conocimientos, creencias, costumbres y por las realizaciones materiales que los miembros de una comunidad han recibido de sus antepasados. Dentro del contexto que la cultura del derecho desempeña un papel importante en la medida que fija las reglas del juego de una determinada sociedad, pero esas reglas son cambiantes al tiempo que cambian edades. Los elementos definitorios del derecho son las normas del derecho positivo, que son las leyes y las sentencias de los tribunales, o conocidas como jurisprudencia, y los usos y las costumbres y los reglamentos administrativos que conceden facultades y en un número menor establecen obligaciones. Esas normas, salvo la costumbre y los usos, tienen una vigencia definida. En toda sociedad libre, las normas facultativas son la regla y las normas prohibitivas o de orden público la excepción. El concepto preliminar de derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, que imponen deberes y que otorgan derechos, con el fin de regular los intercambios y en general la convivencia social para la prevención de conflictos o su resolución, con base en los criterios de certeza, seguridad, igualdad, libertad y justicia. El derecho subjetivo y el derecho objetivo. El primero está constituido por los derechos y las obligaciones que tiene toda persona, mientras que el segundo es la posibilidad e ejercicio de esos derechos y obligaciones frente a la sociedad, así como los medios puestos al alcance por el Estado para que tales derechos y obligaciones sean realizables. Esto ha sido todo. Bien, entonces en la primera parte, y para ir conceptualizando esta situación, vamos a poner aquí, y otra vez regresamos. Bien, en esta primera parte, bueno, como les decía en un principio de la clase, lo que estamos viendo y la complicación que estamos teniendo es cómo regulas la conducta interna y externa. Es decir, al final de cuentas, el derecho empieza a resultar como la esperanza, como el ideal de alguna manera de tener de cierto momento la... ya entendí. La oportunidad de poder tener o poder generar la visión entre el ideal, entre lo que debemos estar determinando, entre lo que debemos estar generando y obviamente lo que tenemos en la conducta interna del sujeto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una lucha complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, cada sujeto tiene un deseo diferente, una forma de pensamiento diferente, y esto complica cada vez más la relación. ¿Por qué va a estar complicando cada vez más la relación? Porque precisamente lo que va a empezar a generar es cómo llegas a ese ideal, cómo llegas a esa perspectiva para poder estar, entre otras cosas, dentro de la colectividad sin causar un problema. Entonces, conforme van evolucionando, al final de cuentas, las sociedades, conforme van generándose las sociedades, empezamos a tener este conflicto, ¿no? Es decir, interno y externo. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo pienso? Y cuando llego a la colectividad, ¿cómo me tengo que comportar?
Y entonces se empiezan a generar las primeras reglas de conducta. En la primera de ellas es la cuestión moral, ¿no? La moral, la primera regla, ¿no? El ideal de los sujetos en el comportamiento social, el ideal de alguna manera de las familias en el comportamiento familiar, el cómo esta reacción implica que todos y cada uno de nosotros tengamos eso, ¿no? Es decir, una convivencia sana. Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a tener? Bueno, pues lo que empezamos a tener, entre otras cosas, es que los sujetos y los individuos tienen o tienden, de alguna manera, a estar generando, entre otras cosas, la oportunidad de establecer paradigmas y estatutos y reglas generales. Y ahí, de ahí viene la moral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo puedo tener un gusto, pero ese es mi gusto. Yo puedo tener a lo mejor una preferencia por cierta fruta o una preferencia por cierta acción, pero eso es lo que yo creo y eso es lo que a mí me satisface. Pero eso no quiere decir que lo que a mí me satisface o lo que yo quiera va a ser bien visto por la colectividad, porque la colectividad va a tener diferentes situaciones, diferentes complicaciones. Y ante ante este formulismo, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? Bueno, lo que vamos a estar teniendo, entre otras cosas, es que el sujeto y el individuo va a tener una doble vida o una doble personalidad, ¿no? Es decir, la personalidad que tiene ante la sociedad y la personalidad que tiene en su mundo interior, en la que literalmente nadie conoce, en la que el único que conoce y sabe del tema es aquel que está inmerso en esa posibilidad, aquel que sufre esa situación, aquel que tiene incluso la detención. Ese solamente va a ser. Nadie más va a tener esa situación. ¿Por qué? Porque yo puedo regular lo que el sujeto literalmente tenga que realizar ante la sociedad y si no lo hace, lo voy a castigar. ¿Por qué? Porque así funciona la regla. Pero ¿qué sucede en caso contrario? ¿Qué sucede en un modo viceversa? ¿No? Es decir, ¿qué sucede cuando el sujeto literalmente está teniendo una posibilidad de crear su propio mundo? Es decir, en el mundo interior, por ejemplo, en un espacio cerrado. El sujeto, al final de cuentas, nadie le puede decir nada. Si está en su casa, porque él decide si destruye algo, si lo rompe, él decide si incluso en este espacio manifiesta, ¿no?, lo que él considere pertinente, puede lanzar maldiciones, puede lanzar bendiciones, puede desearle el bien o el mal a una persona. Eso nadie lo regula. ¿Por qué? Porque aquí está encerrado, porque no tiene contacto con las demás personas, porque literalmente nadie le puede hacer nada. Pero ¿qué sucede en caso contrario? Bueno, en caso contrario, si hay otro problema o si hay un problema fuerte. ¿Por qué? Porque en caso contrario, pues básicamente lo que vamos a estar teniendo es una demostración de lo que en teoría se debería, pero en realidad no se tiene que hacer. Y dependiendo de la conducta. Porque a lo mejor el sujeto dice, bueno, pues es que para mí está bien matar. Para mí. Pero ¿qué sucede allá afuera? Allá afuera no está bien matar. ¿Pero por qué? Si yo lo quiero hacer, pues sí, porque no puedes hacerlo, porque la ley te lo impide, porque hay un castigo para una pena. Pero ya dependerá del sujeto. Hay sujetos que literalmente dicen, pues a mí me da lo mismo lo que diga la ley. Si yo quiero hacerlo, lo voy a hacer. Y lo ejecutan. Y literalmente están en la cárcel y cuando uno les pregunta, ¿estás arrepentido? No, no estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque el derecho en esa parte se queda corto. Porque el derecho solamente va a regular la conducta que se tenga allá, pero nunca va a regular la conducta interna. Porque en la conducta interna literalmente quién manda, cada individuo y cada sujeto. Yo no puedo determinar lo que las personas de manera particular tienen que hacer. Yo no lo puedo hacer. Pero ¿qué sucede cuando están afuera? Pues hay ciertas cosas que yo les puedo decir, ¿sabes qué? Pues no lo hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley dice esto. ¿Pero por qué? Porque ya hay una regla establecida de manera general. Pero eso no quiere decir que todos tengamos esa voluntad. Entonces, como podrás darte cuenta, es complicado hablar de esta situación. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre esa lucha. Ahora, habrá personas que piensen también que el ideal es hacer lo que el derecho dice. Pero hay otras, por ejemplo, los que tienen pensamientos anarquistas, que dicen, para mí literalmente lo que menos tengo que hacer es lo que la ley me establece. Es decir, no me interesa.
Y entonces empezamos a tener estas pugnas, ¿no? Estos deseos de es o no es, entre si se hace o no se hace, entre si genera beneficios o no genera beneficios. Tenemos esta diferencia, tenemos esta perspectiva de cómo realizar las cosas. Y es allí precisamente donde vamos a tener el mayor número de problemas. ¿Por qué? Porque los problemas conforme van pasando, conforme van sucediendo, empezamos a tener un margen mayoritario de acciones. En ese sentido, pues a lo que voy es que, pues date cuenta, no es una relación fácil, no es una relación sencilla, tenemos una complicación bastante extrema. Ahora, una vez que se crea, pues ¿qué es lo que pasa? La primera regla es la moral y después es la costumbre, o primero es la costumbre y después la moral, pero son las dos primeras reglas de conducta, el ideal de cómo tiene que ser. ¿Cuál es el gran problema de estas dos normas? Que no están por escrito. Sin embargo, son reglas de conducta que la sociedad va adoptando conforme va pasando el tiempo. Es decir, va empezando a generar de alguna manera una convicción de que eso es lo correcto. Y entonces la mayoría de personas empiezan a encaminar su pensamiento a ese ideal, a que eso es lo correcto. Pero ¿qué sucede después? También las sociedades cambian. Y a lo mejor la costumbre que era del año 1700, ¿no? 1800, hoy en día ya no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque mucha de esa costumbre a lo mejor hoy en día puede ser ilegal o puede ser a lo mejor hasta legal, no lo sabemos, puede ir cambiando, es entre las épocas también o las épocas en que se van viviendo, van cambiando también los paradigmas y las perspectivas del derecho, no siempre es el mismo, este va en constante cambio, es el dinamismo de la ciencia jurídica, pero que parte básicamente a través de la costumbre. ¿Y qué pasa con la moral? La moral es prácticamente el código de conducta con con mayor aceptación dentro de la sociedad. Pero ¿qué es lo que sucede con esa aceptación? Pues esa aceptación también va cambiando, porque a lo mejor la moral de los años 80 decía que literalmente, o de los años 50 decía que literalmente las personas tenían que casarse. ¿Qué pasa en los 80? ¿Qué pasa en los 70? Viene el tema de la unión libre, ¿no? Es decir que, pues, ¿por qué tendrías que casarte si al final de cuentas lo que te une a la persona es el sentimiento? Simplemente basta con que los dos se quieran sin tener ningún tipo de facultad o documento legal. Entonces, ¿qué pasa? Va cambiando la perspectiva, ya no estamos hablando del mismo paradigma, ya estamos hablando de otra situación. Empieza a resultar un poco más complejo. No es tan sencillo poder hablar acerca de esto. Entonces, viene esta idea de ser, deber ser, deber ser. El ser es literalmente lo que el sujeto genera en sí mismo, en lo que yo creo que es correcto. Y el deber ser es cuando ya aplica la norma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la moral y el derecho? Bueno, pues que el derecho, entre otras cosas, tiene facultades o las características del derecho. Y dentro de esas facultades podemos encontrar que el derecho literalmente es coercible, es eh, lineal. Entonces, en ese sentido, te darás cuenta que de alguna forma, ¿no? Empezamos a tener esta línea y esta perspectiva, pues de que el derecho literalmente viene a regular desde una potestad gubernamental la conducta del individuo. Es decir, aquí no importa lo que el sujeto quiera hacer en realidad, no importa, es más, ni siquiera importa si lo quiere hacer o no. Aquí lo que importa es que lo haga y que lo decida. Porque si no lo hace y no lo decide, pues vamos a empezar a presentar problemas. Eso es básicamente el ideal. Que tengamos, entre otras cosas, un poder obligatorio entre la norma y los sujetos. Que literalmente los sujetos acojan la voluntad de esta potestad gubernamental. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces la potestad gubernamental puede ir en contra incluso de lo previamente establecido por la moral, es decir, por lo mayormente aceptado por la sociedad. Puede ir en contra. ¿Por qué puede ir en contra? Porque literalmente no va a ser siempre la misma idea del gobernante o el mismo ideal, pero eso implica que tiene que cumplirse. Dejar de ser, ¿no?, lo que yo quiero ser para empezar a ser lo que el deber ser me establece. Entonces,
tenemos este paradigma. Ahora, vamos a ver otro video y ahorita y seguimos con esa parte del tema de las características de la norma. Es decir, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde podemos tener esta potestad y este principio. Ahí vamos a poner una pequeña pausa y vamos a ir sobre esta explicación. Primera parte. En efecto, también depende del tipo de norma, ¿no? Es decir, depende también de quién la esté ejerciendo. Una norma puede ser en general cualquier regla de conducta. Podemos tener en la sociedad normas morales, pero también podemos tener normas incluso de casa, ¿no? Es decir, cuando el pater familias, es decir, el padre de familia, o si es mujer, ejerce su potestad de mando para establecer códigos y reglas que literalmente tendrán que estarse realizando en el contexto en el que habitan y en el que viven durante el tiempo que vivan o habiten eh, en ese espacio. Entonces, como podrás darte cuenta, ¿qué es lo que sucede? Bueno, también la norma depende de quién la promulgue. Puede ser una norma social. Y al final de cuentas, ¿qué sucede? Yo tengo que hacer lo que la sociedad me establece en base a la norma social, en base a ese código de conducta. Pero también puedo generar una norma moral. Y la moral dependerá también incluso de mi casa, de los valores que yo tenga, de mi propio entorno social, es decir, de dónde me desarrollo. Puede tener múltiples factores. No es algo nada más sencillo. No es algo literalmente que implique de alguna forma una sola perspectiva, sino que estamos hablando de un panorama todavía mayor, de un panorama aún más amplio de lo que en realidad hasta ese momento se conoce. Y precisamente tiene que ver con la norma. ¿Por qué? Porque la norma depende de eso, para poder llegar a qué factor o a qué sociedad o a qué núcleo se pretende regular. Si alguno de ustedes que me está visualizando pertenece de alguna manera a algún otro estado de la República, nosotros nos encontramos en el estado de Puebla, pues básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a percatar que las normas sociales van cambiando, es decir, no son las mismas. No estamos hablando de la misma perspectiva, estamos hablando de otro tipo de panorama, en base a la técnica, en base a la ciencia, en base a cómo vamos desarrollando nuestro sistema. Vamos teniendo un paradigma todavía más complejo y más interdisciplinario. ¿Por qué? Porque la sociedad también se ha ido transformando y porque de alguna manera las costumbres y las tradiciones también se han ido modificando. Pero ¿qué sucede? Al final de cuentas siguen siendo normas y las normas tienen que seguirse, tienen que aplicarse. En el caso de las normas sociales es que también depende mucho de la voluntad del sujeto. Igual puede decidir hacerlo, igual decide no hacerlo, pero al final de cuentas siguen siendo normas, siguen teniendo ese espasmo de realidad, esa situación de generar una idea, de generar una realidad, de establecer un paradigma. Y ahí es donde viene, al final de cuentas, la visión social de qué es lo que pues realmente se acepta y no.
Voy a regresar un poquito al tema de las normas morales. Porque en el tema de las normas morales también dependen de quién, dependen de la voluntad del sujeto, dependen de la conciencia, de que si el sujeto decide hacerlo o no. De eso depende básicamente la norma moral. Probablemente la sociedad lo vea como aceptado, pero de mí depende si es que yo quiero realizarlo o bien quiero tener otro tipo de conducta. Cambia el paradigma, no siempre va a ser el mismo. No siempre vamos a hablar del propio sistema. Puede tener también una complicación distinta, el que de alguna forma se empiecen a regular conductas diferentes. Pero al final de cuentas, ¿quién decide? El sujeto. El sujeto decide si es que lo realiza de esa forma o lo cambia. Ahora, vamos con esas características. La norma jurídica, entre otras cosas, ya literalmente no depende de la voluntad del sujeto, sino ya el ideal de cómo tenemos que regularnos depende completamente de la obligatoriedad que implica esto. Es decir, la norma es unilateral. La norma no te va a estar preguntando si en realidad estás de acuerdo o no. Ni siquiera te va a estar preguntando si estás conforme o no. Mucho menos, de alguna manera, te va a estar tratando de explicar cuál es la situación. No, es simplemente se acata y se tiene que realizar. No está a contentillo de las personas. Se tiene que de alguna manera establecer cómo y el por qué y en caso de que no cumplas la consecuencia jurídica que vas a tener. Así es como se implementan los sistemas normáticos. No es solamente una perspectiva, no es solamente una decisión, sino que enteramente vas a sufrir una consecuencia, un paradigma de cómo es que se van a estar realizando las cosas. Ahora, sobre esta parte, coercibilidad es obligatoria, no es si quieres cumplirla. Es más, ni siquiera te van a tomar en cuenta para poder establecerla. Forzosamente tiene que generarse. Y tiene que generarse porque la sociedad presenta problemas, porque de alguna manera esta sociedad es corrupta, es insana. Es decir, tiene deseos de alguna manera que salen del ideal que pretende generar la norma, porque la norma es, de vista desde la perspectiva del derecho, es el ideal de la conducta del sujeto. Entonces, si tú te sales de ese ideal, pues, ¿qué vas a estar provocando? Pues, entre otras cosas, lo que vas a estar provocando es que el sujeto y el individuo generen y marquen una perspectiva que implique forzosamente el castigo. Es decir, si tú no la cumples, viene el castigo. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Porque no te van a estar tomando en cuenta si lo quieres realizar o no, sino porque literalmente la norma se tiene que ejecutar. Y cuando se ejecuta una norma, que es lo que tenemos por consecuencia, pues tienes literalmente la obligatoriedad de hacerlo, pues viene el castigo que quién lo marca. El castigo viene marcado básicamente por la propia norma también. Es decir, también se empieza a estipular quién sí y quién no. Quién debe de tener el derecho y a quién no. A quién se le debe de figurar y quién no. Quién tiene la responsabilidad y quién no. Quién tiene que acatar y quién no. Pero también establece quién lo va a juzgar y quién lo va a crear. Entonces, en esta perspectiva, esta esperanza del derecho es que la voluntad de los legisladores, es decir, de los diputados, se convierta en el ideal de la conducta. Y en dado caso de que el ideal de la conducta no se llegue a realizar, también tendremos por consecuencia a alguien que lo juzgue. Y en este caso, ¿quién lo va a juzgar? Pues quien lo va a juzgar es un juez penal que estará dedicado a, o tendrá la facultad del Estado, a sancionar a todos aquellos que literalmente consideren que la norma no es como previamente se estableció, o no es como se ha establecido en tiempo posterior. Pero bueno, esta es la primera parte de la clase y la segunda la estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.